¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la edición central de BTV Noticias. Un lunes cargadísimo de información. Hay novedades que tienen que ver con el presupuesto quinquenal. Habló el ministro de Economía y brindó algunos detalles de los objetivos principales. El presidente de la República, Yamandu Orsi, habló sobre varios temas y en minutos nada más vamos a estar desarrollando toda esta información. Ahora recibimos a Fiorella Rodríguez para que nos adelante algo de lo que será el segmento deportivo. Fiorella, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Estefi? El saludo para vos y la gente del otro lado. Bueno, un fin de semana cargadísimo de fútbol y de otros deportes también, por supuesto, con muchos goles uruguayos. Pero en marcha la fecha 12 del torneo Clausura, por la que ganaron los grandes. Peñarol lo hizo ante Wanderers 3-0, Nacional ante Miramar 3-1, con algunas polémicas. Y también hay que decir que descendió Rampla Juniors a la tercera división, a la C. Por primera vez en su historia va a jugar en esta categoría. Plaza Colonia y Liverpool en un ratito para terminar con esta fecha que hace unos minutos tuvo el fin del partido entre Racing y Juventud, que terminó igualado 0-0, así que a la espera de que terminen los partidos de esta etapa para que se acomoden las tablas de posiciones. Muy bien, Fío, muchas gracias. Un lunes con una temperatura muy agradable, un fin de semana también casi de verano, profe. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas tardes. Espero que haya pasado un lindo fin de semana, al igual que todo el mundo. Pero nos aguarda una semana también con altos y bajos nuevamente. La tendencia hacia el fin de semana, inestabilidad. Pero vamos a hablar de la situación ahora, a esta hora, cómo está el tiempo aquí en Montevideo. Y vamos a la siguiente imagen. Vamos a ver justamente cómo se comportan las variables. 22 grados la temperatura, comienza a descender, una gran amplitud térmica durante el día. El viento es del norte-noreste a 28 kilómetros la hora. Algo ventosa, una jornada primaveral como para remontar cometas. La humedad relativa, 45%, si lavamos ropa se seca enseguida. Y la presión atmosférica, 1020 hectopascales. O sea que, Stephanie, una jornada muy agradable, pero hay que abrigarse a la noche. Muy bien, profe, muchas gracias. Vamos a seguir más adelante. Si les parece, repasamos los titulares más destacados a esta hora. El presidente Yamandu Orsi se refirió al paro de los maestros de Montevideo. Dijo que él no es quien para calificar las medidas sindicales. El ministro de Economía, Gabriel Odone, informó los 4 objetivos básicos del presupuesto nacional. Dijo que hay que fortalecer la matriz de protección social. El intendente de Tacuarembó, Wilson Esquerra, declaró ante la justicia en el marco de la investigación por un posible delito de conjunción del interés público y privado, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. Comenzamos con el desarrollo de la información. Como ya les mencionábamos, intensa agenda del presidente de la República que habló de varios temas. Nos vamos hacia Torre Ejecutiva, recibimos a Matías Garro que nos amplía la información. Adelante, Mati, buenas tardes. Sí, gracias, Stephanie, el gusto de saludarte a ti, también a todos los televidentes. Efectivamente, el primer mandatario, tras lo que fue su breve gira por Europa, retoma su actividad pública. Hoy estuvo en el Club de Golf, en un evento organizado por la Cámara de la Construcción, justamente en el marco del Día de la Construcción, donde allí expuso el ministro de Economía, Gabriel Odone, donde estuvo compartiendo justamente mesa con el jerarca, también con el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti. Y luego, al finalizar este evento, como decías tú, Stephanie, el presidente habló de diversos temas. Por ejemplo, fue consultado respecto a la situación en el puerto y este conflicto entre la empresa Catunazzi y los trabajadores. Dijo que vienen buenas señales por parte de los jerarcas que están involucrados en este conflicto. Decimos el ministro de Trabajo y la ministra de Transporte. Está todo en una tensa calma, ¿verdad? Porque ya vencieron los 10 días de plazo que se había dado para continuar negociando. Los trabajadores, tomaron algunas medidas durante el fin de semana de forma parcial y se están dando reuniones tripartitas al respecto para intentar destrabar este conflicto. El presidente de la República dijo que la mejor señal que necesita el país es que se destrabe este conflicto, pero que si pierde o sale perdiendo una de las partes, no es la mejor señal que necesita el país. Pero si les parece, vemos y escuchamos lo que decía Yamandu Orsi hace un rato nada más. Si uno lo analiza, por ejemplo, lo que es la actividad de los privados, el peso y el rol del sector público, una terminal donde el Estado participa en un porcentaje que tuvo en el periodo anterior
un nuevo acuerdo, un nuevo contrato. A su vez hay otras empresas que en su momento saltaron pidiendo incluso o planteando arbitrajes. La misma empresa que hoy está años atrás planteaba arbitrajes. Sindicatos de una empresa, pero a su vez un sindicato más amplio. Lo que quiero decir con eso es que son muchas piezas de un puzzle que uno tiene que tratar de armonizar. Hoy concretamente hay un conflicto de un sector, de uno de los sindicatos con una empresa, y la consigna es, por el bien del país, lo mejor que puede pasar es que ahí haya acuerdo. Algo en el que una de las partes salga perdiendo no es la mejor señal que el país todo necesita. Por supuesto, como Estado tenemos una responsabilidad enorme porque acá atrás está el trabajo de mucha gente y a su vez la perspectiva del puerto como dinamizador del crecimiento del Uruguay del futuro. El presidente también fue consultado sobre su rol como mediador, digamos, en algunos conflictos, no puntualmente en este del puerto, pero sí se involucró, por ejemplo, en el conflicto de la carne y en el conflicto de Conaprole. El presidente dijo que más que nada fue una señal de apoyo al ministro de Trabajo, Juan Castillo. En otro orden, también se le consultó al presidente de la República respecto al paro de 24 horas que rigió en esta jornada en las escuelas de Montevideo, tras que el pasado viernes una maestra fuera agredida por la madre de una alumna en una escuela de Malvin. El presidente de la República brindó apoyo a los educadores, dijo que se está trabajando en algunas medidas para mejorar la seguridad, pero también llamó a tener cautela por los niños que necesitan de la escuela. Y lo que han planteado las autoridades y los propios trabajadores de la educación, una batería de medidas vinculadas con la seguridad que les permita trabajar con mayor tranquilidad. Y hay que seguir trabajando en ese sentido. Yo entiendo la situación de los trabajadores de la educación. Hay que tener mucho cuidado también con la situación de los niños que necesitan de la formación y de la escuela. Entonces hay que ser muy prudente hasta en lo que decimos. ¿Es bueno el paro en ese sentido? ¿Termina siendo efectivo o no? Yo no soy quien para calificar o calibrar los resultados o los efectos de las medidas sindicales. Cuando me tocó estar en un sindicato, ahí sí lo hacía, pero hoy, por el rango y por la investidura que tengo, es preferible no hacer comentarios que puedan generar o malentendidos o comentarios que erren feo. Le agradecemos a Matías Garro por este primer aporte. Avanzamos con otros temas. Como ya les mencionábamos, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, informó los 4 objetivos básicos del presupuesto nacional. Odone dijo que nuestro país debe generar un clima que permita crecer al país a mayor ritmo. 4 objetivos principales que nosotros nos hemos propuesto para este periodo de gobierno. Son los 4 objetivos principales que atraviesan el proyecto de presupuesto: consolidar la estabilidad macroeconómica, aspecto sobre el que me voy a referir rápidamente ahora con algunos elementos importantes. Esto es vital para el crecimiento. La estabilidad macroeconómica es lo que genera el clima necesario para que se tomen decisiones de riesgo, se tomen decisiones de largo plazo. En segundo lugar, tenemos que trabajar en generar un clima que permita crecer a mayor ritmo, como lo hemos repetido en innumerables oportunidades. Tenemos que fortalecer la materia de protección social, también sobre esto hemos hablado en varias oportunidades. Hay aproximadamente un 30% de la población que no está comprendida de forma integral en nuestro esquema de protección social, que es potente y diverso, y eso es algo sobre lo que también el proyecto de presupuesto, que es la ley que enmarca el programa de gobierno, contempla, priorizando la infancia y la adolescencia, priorizando
garantizando las condiciones de seguridad como aspectos centrales para este periodo. Y por supuesto tenemos que mejorar la seguridad, donde todos somos conscientes que, dado que nuestro principal factor de diferenciación en la región es nuestro clima de convivencia, si nosotros no tenemos un mejor desempeño en términos de clima de seguridad, seguramente tarde o temprano perdemos alguna de los factores diferenciales. En cuanto a las expectativas de inflación y crecimiento, Gabriel O'Donnell celebró la credibilidad en el Banco Central. No sé cuánto lo tenemos mapeado, pero lo que está ocurriendo con la tasa de inflación a lo largo de los últimos años es un evento inobservado en la historia del Uruguay de los últimos 50 o 60 años. Tenemos una consolidación de una tasa de inflación a niveles bajos, por debajo del 6%, por un periodo prolongado de manera destacada. Tenemos a su vez una convergencia, que esto es tal vez más importante que la reducción de la tasa de inflación, de las expectativas de inflación a lo que son las metas inflacionarias y a lo que es la evolución de la tasa de inflación. Momento de las noticias internacionales. Hubo elecciones en Bolivia. Ganó la derecha tras casi 20 años de gobierno de izquierda. Deli. ¿Qué tal, Estefi? ¿Cómo estás? El saludo para ti y para la gente en casa. Es así, quien ganó fue Rodrigo Paz, un senador de centro derecha. Obtuvo el 54% de los votos frente al expresidente Jorge Tuto Quiroga. Rodrigo Paz, senador de centro derecha de 58 años, se enfrentó en la segunda vuelta al expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga en una elección que supone un cambio drástico en el país, que ha sido gobernado durante casi los últimos 20 años por la izquierda del Movimiento al Socialismo Más, fundado por Evo Morales y que contó con el respaldo de la mayoría indígena en el país. Paz se impuso con el 54% de los votos sobre el 45% de Quiroga y la tendencia es irreversible, según dijo el presidente en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral. Tras conocerse los resultados, Paz dio un discurso en el que habló de abrir Bolivia al mundo y convocó a la unidad nacional, al tiempo que reclamó la colaboración de todos los partidos con representación parlamentaria. A partir del 8 de noviembre, que a Bolivia no le falte sus hidrocarburos, y ellos están en pleno respaldo junto a otras naciones que he señalado, para que todas las gestiones que hicimos sean para el pueblo boliviano y empezar un gobierno con firmeza en las transformaciones que tenemos que llevar adelante. Por su parte, el expresidente Quiroga también se dirigió a los bolivianos aceptando la derrota. El dirigente político pidió responsabilidad y serenidad en el nuevo escenario político que se abre tras los comicios en el país. En esta segunda vuelta, un poco larga, hemos podido contrastar las ideas, entendemos las angustias que están sufriendo las familias bolivianas por esta crisis económica que hace tiempo hemos advertido. Hemos hecho una propuesta clara para cómo solucionar esta crisis económica. El PDC tenía otras, la gente ha escogido. Bueno, les propongo irnos a Bolivia para establecer un contacto con Natalia Aparicio, politóloga. Natalia, ¿cómo estás? Las muy buenas tardes para ti. Un gusto conversar con ustedes, buenas tardes. Y sí, ahora sí, ya el 8 de noviembre en realidad ya tenemos la posesión del nuevo presidente de Bolivia. Es correcto, es un presidente de centro izquierda que propone la estabilización macroeconómica de nuestro país después de un alto déficit fiscal que venimos arrastrando hace más de 10 años. Sí, dos preguntas en una. ¿Qué análisis haces sobre lo que fue la primera vuelta, poniendo fin a 20 años de la izquierda en el país? ¿Y qué análisis haces específicamente de Rodrigo Paz? Sí, Rodrigo Paz ha sido un candidato que ha logrado conjugar los votos también del bloque popular, del bloque llamado popular. Ha podido también entender estas tensiones históricas que tenemos sobre clivajes étnico-culturales como también clivajes regionales. Ha podido captar todo ese voto del bloque popular, como decía, que históricamente había votado por el movimiento al socialismo y un proyecto de izquierda, ¿no? A través de la identificación principalmente
de clase y la identificación principalmente étnico-cultural, que para Bolivia es fundamental en un momento de elecciones y para captar votos, ¿no? Es así que Rodrigo Paz ha logrado imponerse en esta segunda vuelta, histórica segunda vuelta, primera segunda vuelta que tenemos en Bolivia, porque antes, cuando no se tenía una mayoría absoluta, se dirimía a través del Congreso Nacional. Sin embargo, ahora que ya no existe Congreso, existe Asamblea Legislativa Plurinacional, cuando no existe mayoría absoluta, se va a este balotaje. Entonces, esta es la primera vez que Bolivia se ha enfrentado a esto, pero por supuesto, un conflicto que tenemos también es que el sistema de partidos es bastante escueto, está bastante erosionado. Entonces, sí podemos decir que a pesar de que el candidato ha tenido estas mayorías negativas, como así se le conoce en las segundas vueltas desde la ciencia política, es decir, votan por él por no votar por la otra opción, a pesar de eso, sí ha podido imponerse y ha podido sobreponerse ante estas tensiones irresueltas. Es un poco para mencionar sobre Rodrigo Paz, que ha podido atrapar los votos necesarios para posicionarse. Claro, y teniendo en cuenta esto que me decís, ¿cómo queda el escenario político ahora del país, ¿no? Con centro derecha y el ex candidato ahora de la derecha más dura del país, como es Tuto Quiroga. Sí, me parece que ambos han llegado a un piso en común. Sabemos que Bolivia enfrenta problemas serios, macroeconómicos, estructurales. Es por eso que ambos ya han hablado sobre alianzas. Es necesario, en la Asamblea Legislativa nos encontramos ante una Asamblea Legislativa multipartidaria. Ya no fue como antes, que el Movimiento al Socialismo tenía 2/3 dentro de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, las tres fuerzas políticas legislativas más grandes del país, sí al menos han llegado al acuerdo de trabajar juntos, de poder hacer estos acuerdos, estos pactos que serán necesarios definitivamente para llevar a cabo las reformas económicas que Bolivia necesita, dada nuestra alta inflación y estancamiento económico, ¿no? Porque Bolivia ahora se encuentra en una estanflación y que por supuesto va a ser muy difícil para el próximo presidente, bueno, ya para el electo presidente Rodrigo Paz, poder restablecer la credibilidad y la confianza en la economía boliviana. Claro, ¿cuánto tiempo crees que le puede llevar al nuevo gobierno sacar adelante al país con esta crisis en la que está sumido en Bolivia, con el tema de la escasez del combustible, con el tema de la escasez de los dólares? ¿Lo ves en un mediano corto plazo? Quizás le va a llevar más quizás la mitad del periodo de gobierno. Sí, los expertos económicos apuntan que las divisas recién empezarán a llegar a partir de los primeros 90 días, si es que hacen las cosas como deberían hacer, si es que además tienen gobernabilidad en las calles, porque en Bolivia, por supuesto, las instituciones no formales se imponen, incluso ante las instituciones formales. Entonces tenemos este periodo de los primeros 90 días que van a ser más o menos críticos para traer estas divisas, porque en Bolivia tenemos la subvención a los hidrocarburos, es decir, el Estado absorbe el precio de la gasolina y el diésel para dar a un precio muchísimo más bajo a la población boliviana. Ahora, por otro lado, la estabilización económica que Bolivia requiere al menos va a llevar unos 3 años, ¿no? Es decir, el 2026, en definitiva, veremos índices muchísimo más altos de inflación, por supuesto, de estancamiento económico, que va a ser, en definitiva, una piedra en el zapato para el próximo presidente, ¿no? Recordemos que la subvención a los hidrocarburos viene desde la década de los 90 en Bolivia y que no se retiró, se intentó retirar durante el gobierno de Evo Morales allá por el 2011. Sin embargo, no pudo ser posible porque en definitiva son medidas impopulares, ¿no? Entonces estamos hablando de que estamos hablando de más de 10 años de déficit fiscal y también de desequilibrio macroeconómico. Claro. Entonces, en definitiva, va a tardar. Claro. Natalia, en 30 segundos, agradeciendo por tu tiempo, una de las principales medidas es restablecer quizás la relación con Estados Unidos tras lo que fue 17 años de ruptura. Un análisis, ¿cómo lo ves eso?
Sí, me parece que el PDC, el Partido Demócrata Cristiano, con el que ha ganado Rodrigo Paz, y también por la tradición que acompaña a este candidato, van a ser absolutamente pragmáticos, es decir, van a abrir las puertas a cualquier socio ahora que pueda atraer inversiones extranjeras. Entonces, más o menos va a ser de apertura ante los mercados internacionales y también de restablecimiento de tratados de libre comercio también. Claro. Natalia Aparicio, te agradecemos por este contacto vía Zoom directamente desde Bolivia. Ha sido más que amable, ¿eh? Que les vaya bien, muchas gracias. Que pases muy bien, muchas gracias. Bueno, de tener de primera mano de cómo amaneció hoy el país atrás de lo que fue esta segunda vuelta, nada más ni nada menos, como le decíamos en el comienzo, pone fin a 20 años de la izquierda en el país. Vamos a avanzar con otros temas, vamos a estar hablando ahora de Estados Unidos y Argentina. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a esa ayuda, a esa asistencia económica al gobierno de Javier Milei, pero lanzó una definición que realmente sorprendió tanto en Argentina como en Latinoamérica. Dijo que el país de Milei está luchando por su vida. Se están muriendo, sostuvo. A bordo del Air Force One, el presidente de Estados Unidos se refirió a la asistencia que brindará su país a Argentina, pero sorprendió con una durísima definición. President of Argentina. I think he's trying to do the best he can, but don't make it sound like they're doing great. They are dying. All right, they're dying. Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni le restó importancia a las declaraciones de Donald Trump tras ser consultado al respecto este lunes. Pasa que, bueno, acá todo lo usan para tratar de que nosotros lleguemos de la peor manera posible al domingo. Pero lo que dijo Trump es razonable en el contexto en que lo dijo. ¿A quién se lo dijo? ¿Qué querés que le diga? No, sí, Argentina... No, y es también parte de la política interna y la queja que tiene por ahí de los demócratas interna. Lo que pasa es que, bueno, es lógico que en la Argentina hay un sector que no lo entienda. Bueno, ¿qué crees? Bueno, ¿y qué pasa específicamente Aparte, si hay algo que demostró Trump en el último mes es un apoyo incondicional bajo cualquier circunstancia. Nunca visto. Eso no hay, Nunca visto en la... Bueno, de hecho, este apoyo financiero se vio con México en el efecto tequila, que tuvo un swap parecido a este que acabo de firmar en el año 95, y en el 2003 con Uruguay, que funcionó como un puente para el acuerdo que se venía en aquel momento de Uruguay con el fondo, pero no se ven estas cosas. Bueno, un apoyo incondicional del presidente Donald Trump hacia Argentina no es del todo así, porque ustedes lo recordarán que hace algunos días nosotros les mostrábamos un video en el que participó Javier Milei, en el que Trump dijo que no iba a ser generoso si Milei no ganaba las elecciones del próximo domingo. Cambiamos de información ahora. Un avión de carga que provenía de Dubái se salió de la pista de aterrizaje en el aeropuerto internacional de Hong Kong y colisionó con un vehículo de patrulla y se precipitó parcialmente al mar. El incidente ocurrió esta madrugada y dejó un saldo de 2 trabajadores muertos en pistas, mientras que los 4 tripulantes a bordo resultaron ilesos. Las autoridades de investigación de accidentes aéreos de Hong Kong inició una pesquisa exhaustiva enfocada en recuperar las cajas negras, las grabadoras de datos de vuelo y voz de cabina del fondo marino para determinar qué fue lo que sucedió. Bueno, ¿y qué fue lo que sucedió en el Museo del Louvre en París, donde 4 personas encapuchadas se robaron 8 joyas en 7 minutos? El presidente Emmanuel Macron dijo que el robo cometido en el Louvre es un ataque a un patrimonio que apreciamos porque es nuestra historia. El hecho plantea serias dudas sobre los niveles de seguridad que protegen las obras de arte francesas en un momento en el que cada vez más son los objetos de las bandas criminales. Según el ministro del Interior francés, la banda que irrumpió en la Galería Apolo el domingo era claramente profesional. Sabían lo que querían, evidentemente habían estudiado el terreno de antemano. ¿Qué fue lo que se llevaron? Bueno, las autoridades dijeron que los ladrones se llevaron 8 objetos, entre ellos diademas, collares, pendientes y broches. Las joyas habían pertenecido, vean ustedes, nada más ni nada menos, a la esposa de Napoleón, la emperatriz María Luisa, a su cuñada, la reina Hortensia de Holanda, a la reina María Amelia, esposa del último rey de Francia, Luis Felipe, que reinó entre 1830 y 1848, y a la emperatriz Eugenia, esposa
esposa de Napoleón III, que reinó entre 1852 y 1870. También se llevaron una corona de la emperatriz Eugenia, pero fue recuperada con daños cerca del museo después de que los ladrones aparentemente la dejaran caer. Bueno, hasta aquí el repaso de las noticias internacionales, las más destacadas a esta hora. Muchas gracias, Deli. A ustedes, que pasen muy bien. Les proponemos una primera pausa en la información. Enseguida volvemos. Hay más noticias para compartir.